Una tranquila isla del mar Jónico frente a la costa griega. Aquel octubre se aproximaba una flotilla, la de los periodistas. Cientos de reporteros llegados de todo el mundo tomaron la isla al asalto, por aire, por mar. La violencia era una ofensa a la serenidad del lugar. Una boda. Aquel día, en Scorpios, Jacqueline Kennedy se casó con el dueño del lugar, el multimillonario Aristóteles Onassis. Llovía, un augurio de felicidad para la pareja. En París, María Callas se enteraba por la prensa. Durante 9 años había compartido la vida de Onassis. Esperaba casarse con él. Lo había perdido todo. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. Who has to win, Maria or Callas? Adorada e idolatrada por el público de todo el mundo. Cuando conoció al armador griego Onassis, sacrificó su carrera. Había encontrado a su rey, estaba enamorada. A su lado se convertiría en la reina de la noche. Y de su yate, el Cristina. Instantes de felicidad, de confianza. Hasta que otra ocupó su lugar a bordo del Cristina. Era estadounidense e incluso más famosa. Junto a Onassis iba a comenzar una nueva vida. 15 años antes, Jackie había sido la novia de América al lado del senador Kennedy. Después, cuando él se convirtió en presidente, en su fascinante reina. Y cuando él murió asesinado en su heroica viuda. Ella era parte de la historia, un emblema de la dignidad del país, y se casaba con un multimillonario, un pirata. ¿Traicionaba a Estados Unidos? No ha cumplido los 40 y él tiene más de 60. A menos que se case por dinero, no sé. Yo no me casaría con un hombre mayor. No me gustaría. Creo que si es por amor, está bien. Está bien. Porque la edad no es un impedimento. La edad no es una barrera. Es asqueroso. Ella estará buscando un sustituto de un padre o algo así. Me siento despreciado, la verdad. Yo estoy disponible. Ella me ha matado. 3 héroes del siglo XX se encontraban. ¿Qué ocultaban tras sus gafas de sol? ¿Amor? ¿Dinero? ¿La gloria? ¿Cuál era su verdad? ¿Eran los más felices o los más desgraciados? Muchos en todo el mundo se hacían esas preguntas. Preguntas que llevaban a otras preguntas. Onassis era el símbolo mismo de la riqueza. ¿Hay sitio para el amor cuando se construye un imperio o el dinero puede comprarlo todo? ¿Es posible renunciar al arte, a su búsqueda absoluta para seguir a un hombre? ¿Es la decisión correcta cuando se es una leyenda? Entre dos personas tan poderosas, ¿es posible la vida en pareja? ¿Se puede amar después de una traición? ¿Permanecer fiel hasta la muerte? Esas preguntas dieron lugar a un folletín extraordinario. El amor, el poder, la muerte, todos los elementos de la novela se daban cita desafiando sus límites. Durante meses todos lo seguimos. Todos proyectábamos en él nuestros sueños y deseos. ¿Pero era esa la verdadera historia? La prensa de entonces nos contaba su verdad, una verdad superficial, repleta de clichés. Hoy aparece otra verdad más allá de la leyenda, la de 3 seres humanos tal y como nos la revelan sus historias.
La primera en entrar en escena es Jacqueline Kennedy, y lo hace ya como una reina. En 1947 se llamaba Jacqueline Bouvier y había sido elegida reina de las debutantes. Junto a su hermana Lee, ejercía una fascinación especial, la de una joven misteriosa que vivía en un sueño permanente. Un sueño presente desde su infancia. Su padre, Jean Bouvier, pertenecía a una gran familia y su nombre aparecía en el anuario de la alta sociedad. Jeanette, su madre, era hija de un banquero. Jeanette había conquistado a un don Juan. Siempre bronceado, John, al que llamaban Black Jack, era un Clark Gable cuya única preocupación era la elegancia. Era inflexible en cuanto al estilo. En Nueva York, Jackie siguió viviendo su sueño en el dúplex de Park Avenue, junto a 6 sirvientas. Cada mañana, una nani inglesa la llevaba al parque. Allí fue donde nació su pasión por los caballos. A los 5 años podía permitirse poner mala cara. Era muy feliz, la niña de sus ojos de su padre. ¿Sentía que su sueño corría peligro? Black Jack era un financiero corrupto que dependía del dinero de su mujer y era un gran mujeriego. En Long Island, todos los veranos, la Sata era una mansión de ensueño. Pero para Jackie se convertiría en una casa de pesadilla. Una noche tras otra sus padres discutían. Ella oía sus gritos, los espiaba. Se deslizaba hasta el pasillo y los observaba durante horas. Tenía que evitar lo peor. Se sentía impotente. Desvergonzadamente, Black Jack exhibió a una de sus conquistas al lado de su esposa. La foto se publicó. Janet se divorció de él. Jackie tenía 10 años. Lo peor había sucedido. Su mundo se derrumbó, pero ella no lo manifestaba. Se ocultó tras una media sonrisa. Nadie sabría nunca nada de su dolor. En especial su madre, una mujer autoritaria y pragmática que exhibía a sus 2 hijas como un trofeo. En el internado, ¿alguien conoció realmente a Jackie? Era una chica solitaria, lectora ávida y quizá ambiciosa. Junto a su padre exhibía su media sonrisa porque estaba aterrada. Él vivía en un hotel, bebía y cada día tenía menos dinero. Ella vislumbraba el espectro de la miseria. Para escapar de ella, a los 22 años participó en el concurso de Vogue Un nuevo sueño. En su ensayo exaltaba las figuras de Baudelaire y Oscar Wilde. Entre 2000 concursantes gana el primer premio. 6 meses en París trabajando como redactora de la revista. Vivirá su vida, pero renuncia. Su madre se oponía. Era el momento decisivo. Al igual que su hermana, debía esperar una buena boda, con un hombre rico y poderoso. María Callas entró en escena en Milán a comienzos de los años 50 en el Teatro de la Scala. Fue una entrada triunfal, la de una soprano que era mucho más que una cantante. Su voz cubría 3 octavas y su timbre era único, pero sobre todo era un genio del drama. Lejos de buscar el bel canto, restauró el drama. María Callas electrizó a su público y cambiaría el rostro de la ópera.
La ovación era cotidiana. En el escenario y en la vida. Antes de ser la reina en Milán, había vivido en Nueva York. Era una don nadie, no existía. Una chica solitaria, rellenita y miope, hija de inmigrantes griegos. A los 10 años, cuando cantó en su escuela del Bronx, destacó por primera vez. Para su madre, Jackie, su hermana, era la más bonita. María era la campesina. Ella solo debía intentar ser útil. Creo que no fui yo quien decidió mi carrera en la vida en un primer momento. Ya. Lo decidió mi familia, mi madre sobre todo, que entonces estaba al mando de la familia. Así que yo tenía que hacer lo que ella me decía. Por supuesto, eso no fue un problema para mí, porque entonces a mí realmente no me divertía jugar con otros niños. Pero la idea era, por supuesto, que yo debía convertirme en cantante, en artista, en cualquier caso. María, a los 12 años, bajo la mirada de su madre. Una confrontación que marcaría toda su vida. Ambiciosa, Evangelia había soñado con convertirse en una gran artista. Para María, su madre era como el personaje de pesadilla de las películas americanas de la época. Su madre no la quería. Cuando ella nació se negó a acogerla. ¿Cómo podía María conseguir ese amor vital? Su voz hizo el milagro. Cuando cantaba, María veía brillar los ojos de su madre. Así que trabajaba como una esclava. Su objetivo estaba a la altura de su dolor. Sería la mejor cantante del mundo. Siguiendo a su madre, a los 13 años llegó a Grecia. En el Conservatorio de Atenas se convierte en una bulímica del trabajo y la comida. Cuando subió a un escenario por primera vez, los alemanes habían ocupado el país. María lo ignoraba, tenía 20 años y cantó Fidelio ante un público alemán. 4 años después, tras la liberación, hubo una profunda purga. María se vio obligada a partir. Había colaborado con el invasor. En Grecia no tenía futuro. Es en Italia, en la cuna del bel canto, donde a los 23 años se convertirá en la Callas. En Verona canta su primer gran papel, la Gioconda, pero no conquista al público, sino a un industrial local, Battista Meneghini, un loco de la ópera que descubrió a la mujer. Él era 25 años mayor que ella. María encontró en él un apoyo, un representante, un marido. Eran una pareja enamorada o una pequeña empresa con un único objetivo: conquistar la Scala. Onassis, el tercer personaje, ya estaba bien definido cuando entró en escena. Era el multimillonario. Un armador presente en la botadura de un nuevo petrolero bautizado con el nombre de su mujer. Tina le había dado 2 hijos, Cristina y Alexandre. Los hijos crecían y un superpetrolero se hacía a la mar. Todo era parte de una única familia, la de su imperio marítimo, su razón de existir. El dueño de ese imperio era un superviviente que había escapado del infierno. A los 17 años conoció lo peor, en Esmirna, su primera patria. El puerto ardió durante 2 días.
En 1922, el ejército turco invadió la ciudad y diezmó la colonia griega. Aristóteles perdió a sus tíos y a su abuela. Pero a los 6 años vivió algo aún peor, la muerte de su madre. Penélope, su madre, lo era todo para él. Murió a los 33 años en una operación de riñón. Aristóteles fue abandonado. En el futuro viviría sin confiar en nadie. Pero en la masacre de Esmirna, fue él quien salvó a las mujeres de su familia en mitad del pánico, embarcándolas en un carguero libanés que zarpaba para Atenas. Aristóteles no estuvo mucho tiempo en Atenas. Su padre, un comerciante de tabaco, había sido encarcelado por los turcos. Viajó a Constantinopla con los ahorros de la familia, sobornó a funcionarios y consiguió que liberaran a su padre. Pero cuando regresaron, su padre lo humilló. Había dilapidado el dinero de la familia y usado medios dudosos. No servía para nada. Aristóteles comprendió que allí no había sitio para él. A los 22 años se marchó. Viviría su vida en otro lugar. Eligió Argentina. Tenía un motor que siempre le impulsaría: demostrar su valía a su padre. A mediados de los años 20, Buenos Aires era una ciudad efervescente y desconocida para Aristóteles, que no hablaba español. Pero no tenía miedo. Confiaba en su audacia, en su inteligencia y en su capacidad de trabajo. El comercio florecía y le pidió a su padre que le enviara tabaco turco. Aristóteles lanzó su propia marca de cigarrillos. Su éxito se debió a las mujeres, que empezaban a emanciparse y a fumar como los hombres. Adoraban sus cigarrillos perfumados con pétalos de rosa. Pero el dinero del tabaco tenía el aroma de su familia. Necesitaba horizontes más amplios. A los 28 años compró 6 cargueros canadienses en venta debido a la crisis del año 29. No sabía nada del transporte marítimo. El carbón era el rey, pero sabía que algún día lo sustituiría el petróleo, que tendría que ser transportado, y él estaría allí con su flota para hacerlo. Cuando terminó la guerra, estaba en Nueva York, listo para aprovechar todas las oportunidades. Había buques de guerra estadounidenses esperando un comprador. Compró 6 Liberty a 1/3 de su precio. Y también había 2 mujeres buscando marido. 2 bellezas griegas. Sedujo a la más joven y más guapa, Tina. Tenía 17 años y él 46. La colonia griega celebró el matrimonio en el Hotel Plaza. ¿Tina era el gran amor del hombre o solo del empresario? En Aristóteles todo era uno, porque ella era la hija del armador más poderoso de la época, Stavros Libanos. ¿Fue la elegida de su corazón o la fusión de 2 flotas? Jackie había obedecido a su madre y esperado a su príncipe, y lo había encontrado, el príncipe más codiciado, John, el senador, tan guapo, tan rico, tan inteligente, tan ambicioso. Jackie ya tenía su sueño y se convirtió en una Kennedy. Era una gran familia. Rose le había dado 8 hijos a Joe, un hombre ambicioso que había sido embajador en Inglaterra. 4 hermanas, 4 hermanos, una familia dinámica y extrovertida. Era demasiado para la joven esposa solitaria e introvertida, pero ella confía en el amor de John. Él había esperado 36 años, nunca la dejaría, la mimaría.
Esta vez Jackie recibió la aprobación de su madre. Ella también se sentía muy próxima a Joe, el millonario aventurero y ambicioso, y eso le gustaba. ¿Pero fue realmente una boda de ensueño? Aquel día fue Hughie, su padrastro, quien acompañó a Jackie al altar. Su padre no pudo hacerlo, no estaba en condiciones. Estaba bebiendo whisky borracho en la habitación de su hotel. Jackie tuvo que esconderse para poder llorar. En Janesport, cerca de Boston, estaba el feudo de los Kennedy. Jackie no estaba a gusto. La vida allí era una lucha, una competición permanente. Ella sabía que John solo iba allí por la foto. Su verdadero deporte era conquistar mujeres. Igual que Black Jack, las seducía, las atraía, y ella lo sabía. Pero eso se había terminado. Ella triunfaría allí donde su madre había fracasado. Pronto las cosas dejaron de ser un juego. Jackie vio a John coqueteando abiertamente delante de ella. Veía a mujeres seduciéndolo. De nuevo se sintió impotente. Él le hacía daño. Sin embargo, estaban muy unidos. Él la conmovía. Al igual que ella, siempre daba una falsa impresión. Su sonrisa permanente ocultaba una infancia desgraciada. John padecía la enfermedad de Addison. Sus glándulas suprarrenales no producían suficientes hormonas. Todos los días tenían que inyectarle 25 miligramos de cortisona. Sus huesos eran muy frágiles y sufría terribles dolores de espalda. Le implantaron una placa de acero. La operación de alto riesgo duró 4 horas. Cayó en coma y recibió la extremaunción. Pero para sorpresa de los médicos, logró salir de él. En el hospital, Jackie no se separó de él. Exhibía su media sonrisa, pero estaba aterrada. Era un moribundo cuando lo trasladaron a Florida para una larga convalecencia. A los 27 años, Jackie se quedó embarazada. Dio a luz a una niña, Arabella, que murió al nacer. Jackie estaba sola. John estaba en un crucero por la Costa Azul. ¿Sabía ella que en el yate los hombres intercambiaban las chicas en una orgía feliz? Cuando lo supo, él no regresó a casa. Su sueño se había hecho pedazos. Jackie pidió el divorcio. El padre de John sintió el peligro. Si la pareja se separaba, la carrera política de su hijo se esfumaría. Ofreció a la despechada mujer una gran suma de dinero, $1 millón. Tras regresar al hogar, el senador Kennedy prosiguió su carrera hacia la Casa Blanca. ¿Acaso no tenía a sus mejores colaboradoras en casa? Es un placer tenerles aquí. Quiero presentarles a mi hija Carolina y a mi mujer Jackie. Hola. Soy muy feliz de que hayan tenido la oportunidad de ver el Senado y ahora la casa en la que llevamos viviendo 1 año y en la que nació Caroline. Estoy deseando conocerles a todos el próximo otoño, cuando volvamos a Massachusetts. Muchas gracias por visitarnos y esperamos volver a verles a todos muy pronto. Y adiós, Caroline. Adiós. En Nueva York, la batalla por la presidencia entra en la recta final. Jackie estaba allí para decir: John es la elección correcta. Cinco años antes, Estados Unidos había expulsado a Onassis. El armador había sido procesado.
Un humillante episodio que le marcaría para siempre. Manhattan era el puerto de origen de un hombre que viajaba sin cesar por todo el mundo. Un día, a su regreso, lo detuvieron. Fue encarcelado, igual que su padre 30 años antes. Se convirtió en un paria. El hombre que había comprado 6 buques Liberty sin pagar impuestos ni contratar marineros en el país. Había engañado a Estados Unidos. Era un pirata. Se vio forzado a aceptar un trato, pagar una multa de $7 millones. Una vez más era un nómada, un proscrito, y tendría que rehacer su vida en otro país. Tenía que encontrar una nueva base para su imperio. Aristóteles se fijó en Mónaco, con un sistema fiscal clemente. El Principado lo recibió con los brazos abiertos. Onassis se hizo con el control de la Société des Bains du Mer, propietaria de los grandes hoteles, del casino y del turismo, el motor del Estado. Se convirtió en el rey de Mónaco. Conoció al monarca regente, el príncipe Reiniero, que a sus 32 años seguía soltero. Onassis le aconsejó, debía casarse con una actriz americana, Ava Gardner, Marilyn Monroe. Al final fue Grace Kelly. Ella renunció a su carrera, había encontrado a su príncipe azul. El amor había nacido en los dos, aunque el azar nada tuviera que ver con su encuentro. Grace se casó con Reiniero ante las televisiones de toda Europa. ¿Sabía que en parte debía su felicidad a un armador? Sus padres disfrutaron de los mejores asientos. Habían pagado una dote de $2 millones. El pueblo de Mónaco, entusiasmado, deseaba a los recién casados amor eterno e hijos. Mientras tanto, la Société des Bains du Mer volvió a tener beneficios. Los ingresos del casino, las noches de gala, el turismo, crecían arrastrados por la más bella de las locomotoras. Onassis, el titiritero, disfrutaba. Era feliz en su nuevo reino. En ese ambiente, entre ese lujo trasnochado, volvió a encontrar un poco de su infancia en Esmirna. En el futuro, Aristóteles viviría en Mónaco. En el puerto estaba su hogar, el único lugar en el que se sentía en casa, un yate de 100 metros de eslora, el Cristina. El barco era el escaparate de su fortuna. Por las noches, la piscina se transformaba en una pista de baile. El Cristina tenía 2 chefs, uno francés y otro griego, y 60 tripulantes que se ocupaban del quirófano, de la sala de cine y del hidroavión. Todos acudían encantados a las fiestas de Aristóteles. A finales de los 50 se mezclaban en ellas la aristocracia y las grandes fortunas de Europa, la Café Société. Después llegarían Richard Burton, Elizabeth Taylor y otras estrellas de Hollywood. Fue a comienzos de los años 60 cuando nació la Jet Set, de la que Onassis fue su fundador. ¿Acaso no acababa de crear su propia línea aérea, la Olympic Airways? A bordo del Cristina pasaba sin cesar de una vida a otra. Aunque en realidad él solo soñaba con sus petroleros por todo el mundo. Cuando sucedía algo en algún lugar del mundo, él tomaba una decisión desde su despacho del Cristina. Cuando Egipto cerró el canal de Suez, sus petroleros rodearon África a precio de oro. El mundo occidental no podía quedarse sin petróleo. El armador se embolsó millones de dólares, pero su padre ya no estaba allí para verlo.
En Milán había nacido una nueva María Callas. Bajo la mirada de su madre, María, la gran voz, era una mujer gruesa, una campesina. Pero a los 28 años no pudo soportar más a su madre. Nunca más la volvería a ver hasta el día de su muerte. Había cortado el cordón umbilical. María tenía derecho a ser una mujer. 16 meses después había adelgazado 35 kilos, pero sobre todo se había convertido en una mujer con estilo. Su casa de Milán era la pasarela de una mujer que acababa de ser elegida entre las más elegantes del mundo. El milagro de la voz había sido igualado por la belleza de la actriz. Podía interpretar cualquier cosa, era la diva absoluta. Fue la Vestal de Spontini, la sonámbula de Bellini, pero sobre todo fue Norma, la sacerdotisa que es acompañada a su altar, el escenario de la ópera. Callas había forjado su propia belleza. Una nueva mujer había despertado. María, alguien que nunca tuvo una infancia y que a los 32 años descubriría el mundo de las fiestas. En Nueva York se convirtió en Hatshepsut, la reina de Egipto, en una fiesta de disfraces en el Waldorf Astoria. La anfitriona era Elsa Maxwell, la famosa columnista de la alta sociedad estadounidense. Una mujer grotesca, una lesbiana que no ocultaba su amor por María. En Venecia, María resplandecía feliz en otro baile que Elsa Maxwell celebró en su honor. A la mañana siguiente, los invitados se encontraron en el Lido. Allí, Aristóteles Onassis descubrió a María Callas. La mirada del armador delataba su interés. Una triunfadora, mucho más que famosa, una gloria viviente. Su fama es la de una diva, una cantante de quien el público lo esperaba todo. Eso implicaba una vida de sacrificios. ¿Sería capaz de llevar dos vidas? La respuesta llegó en la Ópera de Roma. Con problemas de voz, María dejó de cantar Norma en mitad de la representación ante el presidente de la República. El escándalo sacudió a toda Italia. En Estados Unidos, Rudolf Bing, director de la Ópera de Nueva York, la adoraba, pero ante sus nuevas exigencias le comunicó la rescisión de su contrato por telegrama. María lo compartió con la prensa regalándoles la cólera de una diva que ninguna cantante se habría permitido. Solo una línea más. Espero su respuesta atentamente. Les dije, no, lo siento, no quiero más rutinas. Quiero nuevas producciones, con buenas puestas en escena, como hace aquí la joven ópera de Dallas. No puedo hacer, disculpe, esas representaciones horribles. No puedo cambiar de compañeros en cada representación. He cantado Macbeth con 10 tenores diferentes, con 10 barítonos. Lo siento mucho, yo no puedo hacer eso. Eso no es arte. Mira, déjalo, este es el momento. ¿Sabe que el año pasado hice la Traviata y no había visto el decorado? No había visto los decorados, ni había visto a mis compañeros. Entre bambalinas, su marido confundía a sus interlocutores. Él era su representante. Un representante que ya no estaba a su altura. Ella era una estrella mundial y él no hablaba inglés.
También manejaba su dinero. ¿Qué estaba haciendo con él? María ya no confiaba en él. Tenía 34 años y él más de 60. María se sentía una prisionera en su casa de Milán. Battista era supuestamente su amante, pero no podía satisfacer sus nuevos deseos. Ella soñaba con otra vida. Fue en un crucero donde el destino de María cambió. Él eligió su lugar, el de los trágicos griegos, el antiguo teatro de Epidauro. Onassis le cogió la mano. María se la había dado para siempre. Era el momento decisivo de su vida. Ella lo sabía y lo quería. Pagaría el precio por ello. Aquel crucero por el mar Egeo en agosto de 1959 fue el último acto de un paciente acercamiento. Hacía 2 años que Onassis llevaba cubriendo a María de flores, firmando del otro griego. En Londres dio un baile en su honor, en el Dorchester. Entre 2 tangos hablaron en griego. Aquella noche, él le regaló un abrigo de chinchilla y la invitó a un crucero. 2 semanas a bordo del Cristina. Aristóteles la presiona, Battista la empuja, pero al principio María lo rechaza. Sabe lo que está en juego. El 26 de julio, el Cristina hace escala en Mónaco. El capitán se apresura a dar la bienvenida a su invitado de honor, Winston Churchill, escoltado por su esposa, su séquito y Toby, su cotorra. María se embarca en la aventura. En el Cristina todos saben cuál es su lugar. Onassis era todo oídos para Churchill. María se sentó junto a Tina Onassis, vigilada celosamente por Meneghini. Portofino, Capri, Atenas. El yate cruzó el Mediterráneo hasta el mar Egeo. Onassis, el maestro del juego, planeaba cada paso con un solo objetivo: atrapar a su presa. Una presa dispuesta que callaba antes de la tempestad. Tina Onassis no se dejó engañar. Las maniobras de la pareja eran las de la seducción. En las gradas del teatro, a su lado, se sentaba su rival. María no sabía mentir. La traicionaba a su euforia cuando estaba cerca de Onassis. Algo había pasado. La mañana que regresaban a Mónaco, Tina los sorprendió haciendo el amor en el salón. Ella buscó inmediatamente a Meneghini en su camarote. Superado por la situación, él se quedó petrificado. «Le amo», le dijo María. Al marido humillado solo le quedaba una carta: hacerlo público todo. El escándalo cruzó el Atlántico. Cuando regresó a Estados Unidos, no era a la cantante, sino a la aventurera a quien entrevistaban. ¿Qué siente ante su comparecencia en un tribunal? No concedo entrevistas. ¿Me permite? ¿Ha tenido problemas en Dallas? No concedo entrevistas. ¿Ha tenido algún problema en Dallas? ¿No ha tenido problemas en Dallas? En absoluto. No doy entrevistas. ¿Puede decirnos entonces? No me empuje, por favor. ¿Va a casarse con el señor Onassis? Ya le he dicho que no. No voy a contestar a ninguna pregunta. Basta. Onassis era un hombre satisfecho. Le había tocado la lotería, algo que no podían comprar sus millones: la celebridad.
María Callas Meneghini llegaba al tribunal de Brescia para declarar ante el magistrado que llevaba su separación. Los roles estaban claros. Ella era la ingrata, la escandalosa, la traviata. Batista era el marido cornudo, humillado, explotado. La reconciliación era imposible. En aquella ocasión, María, la trágica, no tuvo que representar ningún drama. Jackie eligió permanecer junto a John. A sus 31 años era la primera dama del país. ¿El comienzo de un nuevo sueño? La pareja presidencial representaba un ideal. Eran insuperables. Puedo asegurarles que dedicaré todas mis energías al servicio de los intereses de Estados Unidos y a la causa de la libertad en todo el mundo. Ella amaba a los hombres poderosos. Estaba orgullosa de su marido, de su sangre fría, de su dominio. Se sentía orgullosa de su lucha por los derechos civiles de los negros y de que recibiera a sus líderes en la Casa Blanca, como Martin Luther King. Jackie le ayudaba con su apoyo a los hispanos. Es aún demasiado joven para darse cuenta de lo que ha ocurrido aquí, pero yo me ocuparé de contarle la historia de vuestra Valencia, según vaya creciendo. Yo no hago discursos, pero me gusta mucho encontrarme con la gente, hablar con ella, viajar con mi marido. Es la única manera que tengo de verle. En mayo de 1961, en su primera visita oficial, John Kennedy era recibido por Charles de Gaulle. Los fotógrafos lo entendieron enseguida. La estrella, que vestía un traje amarillo, era Jacqueline Kennedy. Aquel fue el día de su segundo nacimiento, el encuentro histórico de un rostro con una época. Hasta entonces, Jackie vivió refugiada en sus sueños. Ahora ella encarnaba el gran sueño de los años 60. En Francia exhibió su toque chic y esa media sonrisa que copiarían las mujeres de todo el mundo. Poseía el encanto seductor de una geisha. André Malraux cayó rendido. En París había nacido una estrella y a John le complació proclamarlo. No creo que sea en absoluto inapropiado presentarme ante esta audiencia así. Yo soy el hombre que ha acompañado a Jacqueline Kennedy hasta París y lo he disfrutado. Su estatus icónico conquistó el mundo. Cuando viajaba solo al extranjero, en todas partes John veía las mismas pancartas. Por supuesto que tengo un papel oficial como esposa del presidente. Y creo que todas las primeras damas deberían hacer algo para ayudar en las cosas que les importan. Espero que, cuando me marche, haya hecho algo por ayudar y hacer... Bueno, hacer algo por las artes que tanto me interesan. Jackie podía impulsar la restauración de la Casa Blanca. Construía su sueño. Quería convertir la presidencia en un nuevo reino de Camelot. Cuando acabó, invitó a 60 millones de estadounidenses a descubrir su reino. En el corazón de la Casa Blanca, el Sancta Sanctorum, el dormitorio de Abraham Lincoln. Me encanta esta habitación. ¿Todos los muebles son de la época de Lincoln? Sí, lo son. El más famoso, por supuesto, es la cama de Lincoln. A todos los presidentes parece gustarles. Theodore Roosevelt dormía en ella. El reino de Camelot exigía veladas legendarias.
Jackie invitó a Pau Casals, a Leonard Bernstein y al violinista Isaac Stern, que dio memorables conciertos. En estas imágenes, el presidente sale del despacho oval para jugar con su hijo, John, que Jackie le había dado al día siguiente de su elección. Un presidente natural, familiar, muy unido a sus hijos. Su gran amor, su hija Caroline. Esta es una imagen del poder absoluto y de la vida sencilla de una familia unida. El nuevo sueño de Jackie que había triunfado en todos los medios. Un sueño que había sido meticulosamente construido para las cámaras. Al lado de Jackie, John interpretaba su papel de protagonista masculino. A veces una imagen escapaba a su control, la de un hombre cojeando. La enfermedad de Addison seguía exigiéndole inyecciones diarias, pero también la enfermedad venérea que contrajo en su juventud y que se resistía a los antibióticos. Y el cóctel de anfetaminas y esteroides que regularmente le inyectaba el Dr. Jacobson. Jackie lo sabía todo. Su marido necesitaba soporte vital. También sabía que él era esclavo de su líbido y de su ansia inagotable de nuevas conquistas. Jackie había querido introducir la belleza en la Casa Blanca. Sabía que John también sentía debilidad por la cama de Lincoln. ¿Para un encuentro de 30 minutos con sus amantes? ¿Sabía Jackie que todos sus movimientos eran vigilados por guardaespaldas armados con walkie-talkies? Porque en el sótano, la piscina era el patio de juegos del presidente. Varias mujeres se bañaban desnudas. Allí se practicaba el sexo con todas las puertas guardadas. ¿Temía ella lo que podía descubrir si abría una puerta? ¿Algún escándalo que destruiría su sueño? Por la noche, las luces de Camelot volvían a brillar. Aquel día, André Malraux era su invitado. Una nueva velada consagrada al arte y a la belleza. María lo proclamó públicamente. Su felicidad no era una ilusión, esta vez era feliz de verdad. Los tiempos del escándalo quedaban lejos. Era verano. En su nuevo hogar, el Cristina era la compañera de Onassis. Por primera vez era una mujer enamorada. Y no lo ocultaba. Aristóteles le había abierto las puertas de un nuevo mundo, el del amor físico. No quiere separarse de él. La reina de la ópera sacrificó su carrera. A su lado, María se convierte en otra reina, la de las fiestas. Londres, París, Venecia. El carrusel de fiestas está salpicado de tormentas. El amor de María era exigente, apasionado. Es una mujer orgullosa y, al igual que lo había sido sobre el escenario, indómita.
A menudo me han criticado llamándome burguesa. Y yo digo que soy una chica valiente. No es ninguna vergüenza. Pero dicen que ahora es muy burgués ser así. Carmen no es en absoluto de esa manera. ¿No es una chica valiente? No, en absoluto. Ella usa a los hombres y después los deja como haría un hombre. ¿Comprende lo que digo? Como hacen los hombres con las mujeres. Sí, una mujer no tiene varios amantes. Esa no es mi idea. Yo no creo en eso. El hombre es polígamo, ¿sí? Por eso, Carmen no forma parte de mi mundo ideal. En el Madison Square Garden de Nueva York se celebraba el 45 cumpleaños del presidente. María se arrepentiría de haber ido. La estrella fue Marilyn, con un vestido cosido sobre su cuerpo. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Marilyn era una de las amantes de John desde hacía 8 años. Pasaría aquella noche con ella. Jackie no estaba allí. En la fiesta del presidente brilló por su ausencia. A principios de otoño, Jackie desembarcó en el aeropuerto de Atenas sola, en un viaje privado. Allí se encontró con su hermana, Lee, que entonces era la princesa Radziwill. Su media sonrisa escondía una profunda tristeza. 3 meses antes esperaba un hijo, pero una vez más lo había perdido. Patrick murió 3 días después de nacer. Para recuperar el gusto por la vida, Jackie eligió el sol de Grecia. Aceptó la invitación de Onassis para hacer un crucero por el Egeo. No te puedes imaginar lo maravilloso que es el yate de Ari, le contó a su hermana. John no aprobaba ese crucero. Pensando en su reelección, para Estados Unidos Onassis era un pirata. Jackie se reencuentra con su hermana. Para ella, esa era la mejor cura, volver a conectar con su infancia. Eran rivales. Lee era más bonita. Jackie se sabía más inteligente. Juntas se divirtieron en la India, en Pakistán, en Italia, saqueando las boutiques de Capri. Lee era una gran seductora. Era la amante de Onassis. Para poseerla, Onassis compró al marido. En la sede de Olympic Airways, el príncipe Stanislas Radziwill, heredero del trono de Polonia, disfrutaba de un espectacular salario. En el Cristina, Jackie era la invitada de honor. ¿Era consciente de que había expulsado a la anfitriona? La presencia de María Callas había sido prohibida. Aquel crucero lo vivió desde la distancia. Conocía cada rincón del Cristina. La suite Ítaca, la suya, que ocupaba Jackie. Al igual que su baño. Conocía los rituales diarios, los pasos de cada etapa, los mismos por los que había pasado ella 4 años antes. Jackie respiraba de nuevo. En el país de Homero se encontraba en su mundo. La niña soñadora flotaba en el país de los mitos. En el teatro de Epidauro, la cuna de la tragedia, se sintió como en casa. Estaba exultante. Compartía su entusiasmo con su hermana. Camino de Estambul, Onassis era el mejor de los guías. Servía caviar a sus invitados y les hablaba de su infancia. El Egeo era maravilloso.
Las fotografías de Jackie dieron la vuelta al mundo. Cuando John le pidió que volviera, se negó. Iba a disfrutar de su venganza hasta el final. Él aprovechó para transgredir su prohibición de fotografiar a sus hijos en el despacho oval. Estaba seguro de su reelección. Tres semanas después, en Washington, la familia volvió a reunirse. John no dudaba de la culpabilidad de su esposa. Le preguntó, ¿me volverás a apoyar esta vez? ¿Me acompañarás a Dallas? Te acompañaré. Iré contigo a cualquier parte, le contestó. Pero a los 34 años, Jackie pasó a formar parte de la historia. El 22 de noviembre, en Dallas, John fue asesinado. Washington era la capital del dolor. Guiando a su hija de 5 años y a su hijo de 3, Jackie asumió el papel de heroína nacional, dando al mundo entero una lección de grandeza. El escenario de la tragedia del siglo XX no fue el teatro de Epidauro, sino el Capitolio. El pueblo estadounidense guardaba silencio, abrumado por aquella locura. El estoicismo de Jackie encarnó la unidad del país. Fue ella quien dispuso cada detalle de aquella jornada. El ataúd fue transportado sobre un carruaje de artillería, como el de Lincoln, el primer mártir. En Dallas había perdido el control. Había quedado al descubierto, una niña trastornada con su traje manchado de sangre, arrastrándose sobre el capó del coche. 3 días después se había rehecho. Aquella fue la primera retransmisión televisiva mundial de la historia. 400 millones de espectadores la observaban. ¿Vivió realmente aquella jornada o solo la escenificó? Cuando la realidad era demasiado dolorosa, el estilo había sido siempre su escudo. El funeral de John fue una superproducción y ella fue su directora artística. María Callas regresó a los escenarios más trágica que nunca. Porque la mujer sufría. ¿La amaba Aristóteles como ella quería? No lo sabía. Del amor del público sí estaba segura. Lo necesitaba y regresaba para beberlo. En Nueva York, el Metropolitan recupera las grandes noches. Hacía 6 años, desde su ruptura con Rudolph Bing, que María no actuaba allí. Los privilegiados habían pagado sus entradas a precio de oro. En el exterior, sus fans esperaban toda la noche. Es una pena que haya estado ausente tanto tiempo. Y ahora que ha aceptado volver, creo que perdérsela sería un crimen. Ella es la mejor cantante del siglo. Ella es la única estrella de la ópera actual. Tiene mucho glamour. Es una estrella, en todos los sentidos. Es una gran actriz, una gran cantante. Es extraordinaria. En Nueva York, Londres y París, Callas representó 2 óperas, Tosca y Norma. Su voz era menos suntuosa, pero la mujer había vivido y la actriz era aún más poderosa.
María viviría en París. Se instaló allí para siempre. Cerca de Trocadero, en un enorme apartamento que Onassis le había regalado y del que había pagado la decoración. Lujoso como un museo, ocultaba lo esencial. Vivía allí sola. Aristóteles ya no compartía su vida. ¿Dónde estaba? No lo sabía. ¿En Atenas, en Londres, en Nueva York? Imposible saberlo. Las únicas personas libres son las que no aman a nadie, le había dicho. El invierno anterior ella estaba embarazada. A los 40 años era su última oportunidad de ser madre. Había preparado un cuarto para el bebé. Él se negó a que lo tuviera. En 1959, María sintió que estaba embarazada. Ari le exigió que se sometiera a un aborto, pero María se negó a hacerlo. El 30 de marzo de 1960, María dio a luz en secreto a un hijo, Homero, en una clínica privada en Milán. Pero sucedió una tragedia después del parto. Homero tuvo dificultades respiratorias. La clínica no estaba bien equipada y no pudieron salvarlo y murió. Todo lo que queda de él es esta fotografía borrosa, tomada por María para mostrársela a Ari, que no estaba con ella en el momento del parto. No fue a visitarla a la clínica. Le envió un collar de perlas y diamantes. ¿Era el amor una amenaza para Onassis? ¿Un obstáculo en sus guerras empresariales? El príncipe Reiniero le había prohibido volver a Mónaco. De nuevo era un nómada, un proscrito. Otra vez tenía que buscar otro lugar. En el mar Jónico, al oeste de Grecia, compró una isla a la que llamó Escorpios. Era una isla deshabitada a 10 kilómetros de Ítaca, la patria de Ulises. En Esmirna, siendo adolescente, había presenciado la destrucción de su país. Ahora iba a construir su propio paraíso. Onassis construyó carreteras, casas y 2 puertos, en uno de los cuales fondeó el Cristina. Con sus 60 tripulantes a bordo. En verano, el reino de Escorpios acogía a su reina, María. Había sido desterrada del Cristina, pero Aristóteles la volvió a llamar. Sin Onassis no soy nadie, dijo. Solo soy mujer cuando él me mira. No le dijo nada y tomó una decisión. María tenía doble nacionalidad, pero para pertenecerle solo a él, sería solo griega. Según la ley griega, desde 1946, quien no está casado por la Iglesia no está casado. ¿Comprende? Comprendo. ¿Entonces tiene intención de casarse con el señor Onassis? Bueno, es una curiosa pregunta. Soy una mujer libre. He tenido que renunciar a la nacionalidad estadounidense porque no se puede... ¿Comprende? En Grecia, nada impedía ya a Aristóteles casarse con ella, salvo sus verdaderas intenciones que pronto hizo públicas. Desde hace 7 años siempre el mismo rumor, una y otra vez. Lo dije entonces y lo vuelvo a repetir otra vez. Somos 2 buenos y muy queridos amigos. Pero desafortunadamente, esa afirmación no parece satisfacer a la prensa rosa. Durante el verano siguiente, él la insultaría y humillaría sin cesar. Ella lo encajaba todo sin comprenderlo. ¿Cómo lo soportó? Onassis es un hombre desgarrado. Era a sí mismo a quien hería. María era la mujer de su vida y lo sabía, pero así era. No podía evitar desear a otra. Jackie es dura, había dicho en el funeral. Es una verdadera griega.
Tú con tu vida, yo con la mía, por dos caminos hoy tan distintos y eternamente enamorados del amor. Cuánto he pasado y cuánto he buscado para encontrarte cuando ya es tarde. Que yo te ame y tú me ames, ¿qué más da? Qué cruel destino es el amar fuera de tiempo, es desangrarse y contener los sentimientos. El desencuentro. Voy a tener que hablar seriamente con O para intentar evitar que continúe esta situación, que solo sirve para hacerle daño a Montecarlo. Espero conseguir que siga mi juego, con mi equipo, porque sería mucho mejor y más útil. It's a very natural desire of the prince to be interested in the development of Monaco. Naturally, he likes the company to contribute in this development. The company so far has been contributing, but not to the extent of the very big things that they want to make there. Mientras se libraba la batalla entre los dos hombres, Gray se metió en la disputa. Concedió una entrevista a la revista Playboy. No creo que la inversión del señor Onassis sea de tanta importancia para su imperio. Tiene muchas inversiones mayores que Montecarlo. Creo que poseer la mayoría de acciones del casino de Montecarlo y controlarlo ha sido más bien para divertirse que un serio asunto de negocios. Tenían que resolver sus diferencias y solo podía haber un ganador, el monarca absolutista. En cierto modo se lo dejó claro a Onassis, o subía a bordo o se apartaba de su camino. No subió a bordo, así que le apartaron del camino. La solución de Rainiero fue simple y autocrática. Consiguió que el Consejo Nacional permitiera la creación de 600.000 nuevas acciones de SBM. Todas ellas serían propiedad del gobierno de Mónaco. Al eliminar la mayoría de Onassis de un plumazo, Rainiero volvió a estar al mando. 3 meses después de la muerte de John, Jackie se dirigió por primera vez al país acompañada por sus cuñados Robert y Ted. Quiero volver a agradeceros de nuevo, en nombre de mis hijos y de la familia del presidente, el apoyo que nos habéis mostrado. Gracias. Cuando dejó la Casa Blanca como una reina en el exilio, se mudó a una lujosa casa en Washington. La salida y la entrada de la reina, todo recordaba al Versalles del siglo XVII. La gente también acudía para observar a Robert, el nuevo cabeza de familia que mientras pudo fue como un padre para los hijos de Jackie. Un hombre natural, sencillo, sonriente y sexy. Jackie y Robert hacían algo más que consolarse. Eran amantes. Así lo demostró con decenas de testimonios el libro del mejor biógrafo de Jackie. Como dos náufragos atrapados en una tragedia que los superaba, se aferraron el uno al otro. A Robert le consumía el sentimiento de culpabilidad. ¿Acaso no había contribuido a la muerte de su hermano, persiguiendo a los jefes de la mafia mientras era ministro de Justicia? Robert quería abandonar la política. Jackie le animó a continuar. Ella le apoyaría. Se convirtió en senador de Nueva York. Era el heredero del mito, el Lancelot de Camelot. Jackie lo acompañó a Nueva York. Allí redescubrió el mundo de su infancia
y se instaló en un piso de 15 habitaciones con vistas a Central Park. El 1040 de la Quinta Avenida entró inmediatamente en todas las guías turísticas. Día y noche, una multitud de curiosos esperaban la aparición de esa mujer que les pertenecía, Jackie, su mito viviente. Pero Nueva York es una ciudad que ofrece muchas vías de escape, incluso para la mujer más observada del planeta. ¿Alguien sabía que se encontraba con Onassis, que interpretaba el papel de asesor financiero y de pretendiente? Se dejaban ver juntos en público sin temor. ¿Acaso no eran una pareja imposible? ¿Qué intentaba demostrar Onassis conquistando a Jackie? ¿Vengarse de la humillación que había sufrido en Estados Unidos 10 años antes? ¿Ser el cuñado del futuro presidente? ¿O simplemente poseer a la mujer más famosa de su época? Robert estaba buscando la nominación demócrata. Conocía la relación y odiaba a Onassis. El matrimonio de Jackie con aquel bandido podía comprometer su carrera por la presidencia. Ella le prometió mantenerlo en secreto hasta su elección. Ella abandonó el yate para ir a la última primaria de Bobby Kennedy y cuando se iba me dijo, espero que él no llegue a ganar la elección porque si lo hace, alguien lo matará. En la primavera de 1968, Estados Unidos se tambalea. Luther King era asesinado. El ejército era derrotado en Vietnam. El presidente Johnson abandonaba la política. Para Robert, la carrera a la presidencia se había convertido en un paseo. Pero le llegó su turno. Aquel mes de junio en Los Ángeles murió a los 42 años. Una vez más, la familia Kennedy se vistió de luto y la nación estaba devastada. En el tren que transportó el cadáver de Robert desde Nueva York a Washington, Jackie se sintió aturdida. Los estadounidenses rendían homenaje a su nuevo mártir, pero la violencia vivía en ellos, eran capaces de todo, tenía que huir. 4 meses después, cuando el mundo escuchó la noticia, la estupefacción fue universal. Jacqueline Kennedy se había casado con Aristóteles Onassis, el multimillonario, un pirata 25 años mayor que ella. La diosa cayó de su pedestal. ¿Eran 2 enamorados o solo 2 amigos que habían hecho un buen trato? Como dote, ella le aportaba un lugar en la historia y él su inmensa fortuna. Jackie había recibido $3 millones por el matrimonio, unos 22 millones actuales. Fue un contrato comercial. Ted Kennedy, su cuñado, viajó a Scorpios para negociar las cláusulas. ¿Qué buscaba ella con su matrimonio con Aristóteles? ¿Proteger a sus hijos? ¿Escapar de Estados Unidos? ¿Alejarse del pasado, aún demasiado doloroso? ¿O simplemente a sus 39 años solo quería empezar una nueva vida como mujer? Una mujer que sin restricciones iba a poder embriagarse de lujo. ¿Era ese su nuevo sueño? Coco Chanel diría, bien hacen darle un abuelo a sus hijos. Total, donde no hay dignidad, no hay sacrificio. Lee, la hermana de Jackie, dijo, si Ari hubiera sido rubio y de ojos azules, nadie hubiera criticado a Jackie. Liz Taylor declaró que encontraba a Ari atractivo y que además era un hombre bueno y considerado. Tina le dijo a sus hijos, tengan cuidado con esa mujer, no va a parar hasta sesgar una buena tajada del pastel. En París, María se entera por la prensa. ¿Cómo puede ser tan deshonesto un hombre tan loco? Pobre hombre, dijo.
Después se encerró en su dormitorio varios días. Luego llegaría el tiempo de la negación. Para no hundirse tenía que mentirse a sí misma. ¿Por qué casarme? Deme una buena razón por la que debería casarme. ¿Para tener al hombre al que ama a su lado? Pero lo tengo. ¿Para tenerlo siempre? No quiero un hombre para tenerlo siempre. ¿Para no perderlo por otra? Yo podría aceptarlo, porque el hombre tiene todo el derecho, igual que lo tiene una mujer, de poder enamorarse de otra persona. El amor no tiene cadenas. Fue un italiano, escritor y director de cine, Pasolini, quien le devolvió a la vida. Fascinado por ella, Pasolini le pidió que fuera Medea, la hechicera. María había abandonado la ópera y se convirtió en actriz de cine. En el interior de Turquía, con la Capadocia como decorado. Medea sacrificó todo por su amor a Jasón. María no necesitó interpretar, representó su propia vida. Es una mujer con toda la experiencia de una mujer, e incluso más. Todo es más grande. Un sacrificio mayor. El escenario es más grande, pero su corazón es como el de cualquier mujer. María desconfiaba del director. Pasolini rodaba muy pocas escenas en movimiento y muchos primeros planos hieráticos. ¿Es el comienzo de una nueva carrera? No lo sé. Es muy pronto para decidirlo. Digamos que podría abrirme algunas puertas muy seductoras. Hay muchos papeles que me divertiría hacer. ¿El inicio de una nueva carrera? Es posible. La respuesta llegó con el estreno de la película en la Ópera de París. Las frases educadas y la sonrisa cortés de la primera dama, Claude Pompidou, no la engañaron. La película era siniestra y ella se veía ridícula. Apenas iniciada, su carrera como actriz había terminado para siempre. Volvía a su casa museo. Era una reclusa con el único amor de sus dos caniches. Esa era la vida que la esperaba. Jackie y Aristóteles estaban juntos. Los recién casados disfrutaban del sol griego. ¿Pudo florecer el amor después de semejante desfile de abogados? Jackie estaba exultante y no lo ocultaba. Aristóteles es un amante incansable. Por su 40 cumpleaños le regaló un diamante de 40 quilates. ¿Tenía derecho aún a una segunda vida? ¿A sentirse libre de nuevo? Con Aristóteles, Jackie así lo cree y se convierte en una noctámbula. Era la anfitriona del Cristina que regularmente los llevaba de vuelta al puerto de Escorpios. Muy cerca de Ítaca, Jackie se sumergió en el país de los mitos. Aristóteles era su Ulises. Era inteligente y tenía los 1000 recursos que ella descubrió leyendo la Odisea. ¿Era Escorpio su paraíso soñado? Jackie exhibía su media sonrisa. ¿Pero era feliz? Había llegado el momento de elegir. Por contrato, Jackie podía vivir donde quisiera. Y regresó a Nueva York, donde estudiaban sus hijos. Ellos son lo primero. En la Quinta Avenida volvía a ser ella misma, la Mona Lisa de Manhattan. En verano volvió de vacaciones a Grecia con su hijo y el de Martin Luther King. John es el hombre al que ama. Aristóteles y Jackie eran una pareja intermitente. Turistas del amor. Un continente los separaba.
Realmente tenían algo en común. Jackie, la introvertida, la anglosajona, siempre impecable. Encarnaba el chic neoyorquino, amaba el ballet, el teatro, la compañía de artistas homosexuales, Truman Capote, Rudolf Nureyev, Leonard Bernstein. Onassis amaba la danza del vientre, un oriental de gustos simples que disfrutaba rompiendo platos en las tabernas. Extrovertido, a menudo grosero, solo se sentía bien rodeado de gente. Eran dos perfectos extraños. ¿Por eso ella se lanzó a un frenesí de compras? ¿O solo se estaba vengando de los hombres? 200 pares de zapatos en un día. Y sin dinero, solo tenía que mencionar su nombre. Aristóteles tenía noticias de ella por sus facturas. Millones de dólares al año. Se sentía un imbécil humillado. Un marido abandonado. Es como si no tuviera esposa, decía. Hasta que un 15 de agosto volvió con la mujer que nunca lo abandonaría, una verdadera griega que siempre lo amó y que se lo demostraría otra vez. María. En los negocios, Onassis siempre había dictado su ley. Había conseguido ser el dueño de su destino y disfrutar de una independencia absoluta. A sus 65 años descubrió que su felicidad dependía también de los otros. No podía gobernar a sus hijos como a sus barcos. Para provocarle, su hija Cristina se casó con un agente inmobiliario estadounidense del que se divorció poco después. Pero era Alexandre quien más se le escapaba. ¿Podía ser hijo suyo ese chico que anteponía el amor a los negocios? Desde hacía 2 años vivía un apasionado romance con Fiona Thyssen, una escocesa 16 años mayor que él. Aristóteles le amenazaba, pero Alexandre resistía a su manera, respetuosa pero firme. Creo que él es extraordinariamente inteligente. ¿Duro en los negocios? Es duro, pero no demasiado. ¿Es un buen padre? Sí, es un buen padre. ¿Nunca haría nada sin la aprobación de su padre? No, eso no es correcto, pero siempre intentaría no herir los sentimientos de mi padre. Padre e hijo se reencuentran. Onassis es tan infeliz. Su hijo era diferente y le hizo frente. Quizá tuviera lo necesario para sucederle. Si él tomara el relevo, toda su vida cobraría sentido. Alexandre ya había demostrado su valía en Olympic Airways. Era un apasionado de la aviación. En Scorpius él pilota siempre el pequeño Piaggio, el hidroavión del Cristina. Una mañana de enero, el Piaggio se estrelló en el aeropuerto de Atenas. Alexandre tenía 24 años. Entre los restos encontraron su cuerpo desmembrado, la cabeza aplastada. Fue identificado por el monograma de su pañuelo. El avión cayó por el lado derecho y el cráneo de Alexander fue aplastado. Lo llevaron al hospital y debido al trauma masivo de su cabeza cayó en un estado de coma. Ari estaba en Nueva York cuando recibió la noticia. Él contrató a un neurocirujano de Boston, a otro de Texas y a uno de Londres y los llevó a todos a Atenas para que se unieran al esfuerzo de tratar de salvar la vida de su hijo, Alexander. Kiki, la secretaria privada de Aristóteles, estaba en el hospital. Él le preguntó al doctor, doctor, por favor, dígame si mi hijo va a vivir o si mi hijo va a morir. Puedo darle todas las propiedades que tengo, todo mi dinero y lo demás que poseo en la vida.
La situación de Alexander se volvió irremediable porque el daño a su cerebro era irreversible e irreparable y la única elección era permitirle que muriera. Ari dio instrucciones de apagar la máquina de soporte vital. Estaba desolado. No quería vivir más. No le importaba si vivía o moría debido a la pena que sentía. A pesar de lo mal que lo había tratado, Alexander era su futuro, era el que llevaría el apellido Onassis, y ese apellido significaba mucho para Aristóteles. Así que todos sus planes y sueños habían muerto con él. Él empezó a perder la cordura. No podía creer que Alexander hubiera muerto. Con la muerte de Alexander, el futuro de la dinastía Onassis estaba en peligro. Pero lo peor aún estaba por venir. Debido a su gran dolor, el mundo de Aristóteles empezó a derrumbarse. Ese fue el comienzo del fin para el magnate griego. ¿Puede decirme cómo se siente? Bueno, como cualquier otro ser humano, yo no soy nada especial, excepcional. Como cualquier padre. Era un buen chico, un muchacho prometedor. Era un buen chico. Aristóteles Onassis se convirtió en un superviviente. En el funeral, su hija Cristina, la menos querida, lo sostiene. Era su única familia. Toda una vida luchando. ¿Para qué? Onassis perdió su instinto. No vio venir la crisis del petróleo. Sus petroleros estaban amarrados. Olympic Airways iba a quebrar. El Estado griego se negó a rescatarla. Con amargura, el viejo luchador tuvo que vender la perla de su imperio. El imperio de Ari empezó a derrumbarse cuando una tragedia siguió a otra tragedia. No te esfuerces por buscar alguna excusa. Sé bien que tienes... Ari no quería divorciarse de Tina, solo quería tener un amorío con María y mantener intacto su matrimonio. Quería a Jackie porque pensó que ella le abriría las puertas de Washington. Pero Jackie le dejó bien claro que nunca asumiría ese papel. No hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. No hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta ni antes ni después, tú no sientes
10 de octubre de 1974, la primera esposa de Aristóteles y madre de sus hijos fue hallada muerta. Hasta ahora, las causas de su muerte están envueltas en un misterio. Tantas desgracias no podían ser casualidad. ¿Castigo de Dios? ¿Había sobrepasado los límites en su búsqueda del poder? ¿O la causa de su maldición había sido esa mujer? Jackie, a la que ahora injuriaba y llamaba bruja. Una bruja que sembraba la muerte a su paso y de quien quería librarse. Sus desavenencias eran públicas. Los abogados prepararon el divorcio. Onassis ya había cambiado su testamento. Ella recibiría una pensión, pero ningún derecho sobre su fortuna. Tras la pérdida de su hijo, la fachada pública de seguridad de Onassis empezó a desmoronarse. Su negocio naviero estaba en auge, ahora su flota producía ganancias mensuales de 10 millones. Pero como el padre adolorido dijo en ese momento, los millones no proporcionan lo que un hombre necesita en la vida. En octubre de 1973, las naciones productoras de petróleo iniciaron un embargo que desmanteló el negocio naviero. Para diversificar, Onassis propuso la construcción de una refinería en New Hampshire. Pero en 1974 sufrió la más grande derrota de su carrera. La gente de New Hampshire se levantó contra él y para su asombro perdió. Y de hecho, la gente alrededor de Onassis creía que el fracaso de la refinería de New Hampshire fue la que le produjo su enfermedad. Cristina condujo a su padre a un hospital en Nueva York, en donde diagnosticaron una miastenia grave, un desorden del sistema inmunológico. Uno de los síntomas era la caída de los párpados, los cuales Cristina mantenía abiertos con esparadrapo. Aunque delicado de salud, Onassis viajó a Atenas a finales de 1974, cuando un nuevo gobierno griego consideró la reposición de las aerolíneas Olympic. Los aviones permanecieron en tierra mientras negociaba con funcionarios hostiles. Al final perdió la aerolínea y lo que le quedaba de salud. El armador regresó a París, la ciudad de María, para morir. En la avenida Foch le esperaba la prensa de todo el mundo. No dejó que le ayudaran cuando entraba en su casa.
padre, Cristina jamás perdonaría a Jackie el no estar al lado de su marido durante su crisis reciente. Onassis ingresó al hospital en febrero para extirpar la vesícula. La prensa se dio cita como observadora de una forma solo reservada a hombres de Estado y estrellas de cine. Onassis parecía tener una lenta pero estable recuperación. María Callas pudo despedirse de él. Ignorando la prohibición, entró en su habitación del hospital. La oyó cuando ella gritó: «Ari, soy yo, María, tu canario». Jackie se reunió con él allí. El lugar de la esposa era al lado de su marido. En el hospital americano permaneció a su lado. Después volvió a Nueva York. Murió en el hospital en marzo 15 de 1975 a la edad de 75 años. Al día siguiente, Jackie llegó para llevar el cuerpo de su esposo a Grecia y enterrarlo. El testamento que Onassis había preparado dejaba a Cristina como su principal heredera, que recibiría todos los bienes de su vasto imperio. Pero según la ley griega, su viuda tenía derecho a un porcentaje, y el arreglo del testamento quedaría sujeto a una larga y amarga negociación. Onassis regresó a Scorpios, su reino para siempre. Cristina, junto a sus tías, acompañó a su padre hasta el final. Su cólera nunca desaparecería. Cuando Aristóteles murió, Jackie no estaba junto a su lecho. Seguía su vida en Manhattan. La batalla por la herencia empezaba. Una de las más extrañas escenas en el funeral de Onassis fue la del hermano del presidente, Teddy Kennedy. Cristina sabía que Teddy estaba allí con un propósito, y ese propósito no era llorar a su padre. Cuando estaban en el auto, Teddy le dijo a ella: «Siento mucho lo de tu padre, quiero que sepas que todos estamos tristes. Pero hay una cosa de la que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del dinero». Ella salió del pequeño auto y le dijo: «Váyanse, váyanse. Yo tomo otro auto». Y lo hizo. Se fue en el auto que venía atrás, pero nunca le volvió a hablar. Jamás. Según el testamento, Cristina era la única heredera. Descubrió que Jackie intentaba impugnar su validez. La batalla iba a ser larga, una lucha sórdida que airearía la prensa de todo el mundo. Cristina viajó a Nueva York. Quería hablar con Jackie cara a cara y preguntarle cuánto dinero quería. $26 millones, casi 300 millones de hoy, cerraron el acuerdo. Jackie, la neoyorquina, era rica. Su sonrisa, liberada de la inseguridad financiera que siempre la atormentó, era real. Volvió a ser la mujer joven que dejó atrás hacía 25 años. Volvió a trabajar. Editora en Viking Press, hace lo que más le gusta: libros. Hermosos libros que ella ayuda a diseñar y que expresan algo de sí misma. Libros con estilo.
En París, a pesar de los esfuerzos de sus amigos, María Callas no volvería a salir de su apartamento. Solo algunas televisiones extranjeras interrumpían a veces su soledad. Para ellas hace sus últimas representaciones, lejos del aplauso de los escenarios. En la calle, ¿reconocía a alguien a esta mujer con la mirada perdida y aire ausente? ¿Era María Callas? Vivía día y noche con la televisión encendida, esclava de sus pastillas, los somníferos y los estimulantes. La encontraron muerta una mañana a causa de una embolia a los 53 años. Sus cenizas fueron llevadas a Grecia. Cenizas que antes habían sido robadas del cementerio Père Lachaise y cuya urna fue encontrada de forma milagrosa en un callejón. Aquellas cenizas que podrían ser las suyas fueron esparcidas en el mar Egeo. Una ráfaga de viento las lanzó contra el rostro de los presentes. En Nueva York, del brazo de Maurice Templesman, su nuevo compañero, Jackie perseguía un nuevo sueño. En Boston, el presidente Clinton inauguró la Biblioteca Kennedy. Ella ya no era la reina. Empezaba a hacerse a un lado, parecía ausente. Quizá al hacer balance de su vida se sintiera reconfortada. Sus hijos eran lo más importante. Estaban allí a su lado, rebosantes de energía. Ella había sabido protegerlos. A los 63 años sufrió un cáncer de glándulas linfáticas. ¿Era el precio de su media sonrisa, de reprimir tantas emociones? Esta vez, desaparecer, escapar de la historia. En la Quinta Avenida, frente al famoso portal, una multitud se había reunido. Les había dado tanto. ¿Cómo no iban a venir a decirle adiós? Una última mirada. Esta vez, su historia había terminado.